profesional. Recientemente conmemoramos el Día Mundial de la Lucha por la Eliminación de la Tuberculosis. Conversamos en esta mañana, en este preciso instante, con la doctora Gladys Abreu Suárez, directora del Centro de Referencia Nacional para la Tuberculosis Infantil, específicamente. Muy buenos días, bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos una vez más. Un placer estar aquí. Doctora, ¿qué acciones entonces de prevención y tratamiento de la tuberculosis realiza nuestro país? Cuénteme. Bueno, estamos conmemorando un día más de lucha, pero este problema de la tuberculosis hay que actuar en él todos los días del año, porque es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad que se transmite y por lo tanto hay que primero detectar, identificar cuáles son las personas que están enfermas. Hay que pensar en la enfermedad, no siempre se piensa en ella, y además hay que prevenir, hay que estudiar sobre todo a los contactos que están en contacto con esta persona porque pueden haberse infectado. Y a diferencia de lo que sucede con la COVID, con otros procesos virales a los cuales estamos acostumbrados, que prácticamente todos nos vamos enfermando en la familia, en la escuela, uno tras otro, esta es una enfermedad que tarda más tiempo, que es más insidiosa y por lo tanto las personas no piensan en ella. Entonces hay que identificar los contactos, hay que estudiarlos aunque aparentemente estén bien, y esas son acciones importantes que lleva a cabo el programa de control de la tuberculosis en todo el país, en todos los grupos de edades, priorizando sobre todo a aquellos grupos que son más vulnerables, las personas que tienen enfermedades crónicas, el VIH, los niños pequeños, los menores de 5 años, los diabéticos, las personas que viven privadas de libertad, o sea, personas que viven más hacinados, con conglomerados de personas, en los ancianos, en lugares donde ellos viven. O sea que es importante todas estas acciones, porque la única forma realmente de poder eliminar la tuberculosis que ha acompañado al hombre a lo largo de muchos siglos es precisamente cortar esta cadena de transmisión de una persona a otra, se transmite de persona a persona. Ya, doctora, ¿qué actores sociales entonces intervienen o podrían intervenir en este proceso de acompañamiento a las personas enfermas? Bueno, estoy precisamente representando al sector de la salud, que es donde nosotros trabajamos, pero esto no es un problema puramente de la salud pública, que somos los encargados de diagnosticar, pero precisamente entre las personas enfermas que hay que apoyarlas, porque muchas veces son ancianos solos, personas en situaciones de vulnerabilidad, personas que viven muy lejos, que a veces el personal de la salud, que es el que tiene que entregar los medicamentos, le cuesta trabajo llegar a donde ellos están. Hay situaciones a veces precisamente en grupos de la población que tienden a moverse mucho, que a veces interrumpen, son tratamientos que son largos. Entonces, las personas, si se van a movilizar, el programa tiene establecido la comunicación con los jefes de programa de otras provincias para que el tratamiento no se interrumpa, pero esto sucede. Y entonces, interrumpir un tratamiento significa que esa persona va a seguir transmitiendo la enfermedad. Claro. Puede Puede aparecer resistencia a los medicamentos que se utilizan habitualmente y esto va generando un problema grande. ¿Y se puede hacer crónica? Se puede hacer crónica, como no. Se puede hacer muy resistente y entonces ya eso significa medicamentos más tóxicos, más costosos, más larga la duración del tratamiento. Siguen apareciendo personas. De hecho, antes de que Robert Koch diagnosticara que era una enfermedad transmisible, viendo en el microscopio las bacterias, se pensaba que era una enfermedad hereditaria, porque la enfermedad caía en una persona y después se seguían enfermando el resto de las personas de la familia. Entonces tiene que haber identificar bien cuál es la problemática, acompañarlo, el trabajador social, todo el equipo de salud, otros actores sociales que pueden colaborar en dependencia de los problemas que tenga la familia. Y a veces usted le explica a la familia la importancia, sobre todo en el caso de la prevención. Nosotros, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, damos medicamento preventivo, porque las personas entran en contacto con la bacteria, no se enferman inmediatamente, pero a lo largo del tiempo la enfermedad aparece. Y hay que dar un medicamento preventivo, aunque el niño o el adulto esté totalmente sano, asintomático, pero la enfermedad va desarrollándose lentamente y aparece. Y a las personas a veces les es muy difícil aceptar que un niño que está bien o un adulto
tener que tomar un medicamento cuando la persona no tiene una enfermedad activa. Y si se interrumpe el tratamiento, pues es la misma historia. Y decía también que se demora el periodo de incubación. Sí, es un periodo de incubación largo. A diferencia de otras A diferencia de otros casos. Entonces, hay mucho desconocimiento en este sentido. Las personas se asustan mucho, incluso para usted poder identificar, sucedía como con la COVID, usted tiene que identificar los contactos. Entonces, a veces a las personas les da miedo o les da pena, les da vergüenza decir todas las personas que han estado cerca. Que han estado cerca, y al contrario, usted está protegiendo a esas personas si usted identifica a todas las personas. ¿Cuál es el procedimiento, doctora, entonces, cuando aparecen estos casos, tanto con ellos como con la familia en general? Bueno, inmediatamente el equipo de epidemiología del área de salud es el encargado de hacer la encuesta, de buscar los contactos, pero al mismo tiempo que están identificados los contactos hay que hacerles estudios. En el caso de los niños, por ejemplo, es la placa de tórax, la prueba de tuberculina, se le hace esputo en dependencia de las manifestaciones que tengan las personas y decidimos si esa persona está enferma o si estuvo en contacto con la bacteria, el tiempo que tiene que estar tomando el medicamento preventivo. Se les explica a las personas las reacciones que puede tener. En líneas generales son medicamentos que se toleran bastante bien, aunque sobre todo a veces los adultos mayores, las personas, por ejemplo, como con VIH, que tienen que tomar otros medicamentos, pues a veces puede dar alguna molestia digestiva o algo, pero nada de eso es importante cuando estamos hablando de una enfermedad que puede volverse crónica, que puede dejar secuelas, porque es una enfermedad destructiva. Si usted la diagnostica tempranamente y la trata adecuadamente, prácticamente la persona después se cura y puede llevar una vida normal. Pero si es una enfermedad que avanza, lesiona, destruye, pues disminuye la capacidad respiratoria y sin pulmones no podemos vivir, ¿verdad? Claro que sí. Entonces realmente es importante eso. Doctora, por último, ya para terminar nuestra conversación, me gustaría saber las recomendaciones para prevenir entonces la enfermedad y qué le diría usted a las personas que la padecen en este minuto. Bueno, primera, saber que es una enfermedad curable, que existen los medicamentos para eso y que nuestro país tiene un programa muy sólido de acompañamiento, que el medicamento se suministra gratuitamente. Muchas personas vienen diciendo dónde lo busco, dónde lo pago. Es un medicamento que siempre se ha suministrado gratuitamente, que lo debe administrar el personal de la salud para garantizar precisamente la adherencia, que la persona cumpla con el tratamiento. ¿Y es bioral? Es bioral, todo es bioral, todo es bioral. Entonces realmente es importante eso, conocer la importancia de curarse, de a su vez las medidas que tienen que tener dentro del hogar. Las personas siempre tienden, que son medidas de higiene lógicas y adecuadas, de separar los cubiertos, los vasos, pero al ser una enfermedad que se transmite por la vía respiratoria, el nasobuco que llegó, yo diría, para quedarse, es importante en el hogar, es importante tratar de proteger a los niños más pequeños, que no deben estar en la misma habitación siempre que sea posible con el enfermo, y sobre todo garantizar el tratamiento, las medidas, el reposo. Existe una legislación desde los años 60 que es la única enfermedad que garantiza el 100% del certificado médico a un trabajador, es la tuberculosis, por la necesidad de que haya reposo, de que se alimente, de que no esté en la comunidad transmitiendo la enfermedad, pero existen también otras medidas de la seguridad social para aquellas personas que no tienen un trabajo estatal, que necesitan ayuda para poder mantener a su familia mientras necesitan hacer este reposo, abandonar las bebidas alcohólicas que interfieren con el tratamiento e interfieren también con las defensas del organismo, porque esta es una enfermedad que el que no se defiende bien, lógicamente, no evoluciona igual. Nunca tendremos tiempo suficiente para hablar de esta enfermedad. Claro. Doctora, muchísimas gracias por ofrecernos sus recomendaciones, sus criterios, y bueno, estaremos juntos nuevamente en otra emisión aquí en Buenos Días. Hablamos de la tuberculosis a propósito de celebrarse el pasado sábado, me decía, el Día